tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias mucha nuevamente por estar acá. Para nosotros es un placer seguir hablando de temas importantes para Guatemala y seguimos con este tema de las elecciones generales y vamos a tocar un punto importante acerca de las encuestas, ¿verdad? Como determinantes en el voto y como determinantes en la decisión de la población para votar por un candidato. ¿Qué onda, mucha? Es un gusto volver a estar acá con estos distinguidos sujetos y contigo, Adri. Creo que es bien interesante de lo que vamos a hablar. Vamos a poder hablar sobre cómo las encuestas al principio nos decían algo y al final Claro. ya sabemos que terminó ganando otro a dos. No, bueno, igual es un gusto estar con ustedes. Hoy este tema se presta para mucha discusión, la verdad. Sí, ¿qué tal? Yo por motivos de enfermedad me perdí el podcast pasado, pero gracias a Dios ya estamos arriba y listos para continuar trabajando. Sí. Vamos a hablar acerca de las encuestas y cómo este instrumento científico es utilizado políticamente, ¿verdad? Para dar conocimiento y expresión a la ciudadanía. También estas encuestas le dan voz a los asuntos políticos, ¿verdad? Y es una herramienta también de la consecución del poder. También son encuestas llevadas a cabo sobre temas relacionados a la campaña durante y después de las elecciones electorales, ¿verdad? Vamos también, las encuestas, según los técnicos y doctrinarios de encuestas en general, las hipótesis de los números y los porcentajes se basan en dos estudios, en el bandwagon y en el underdog, ¿verdad? Entonces, esas son como para dejarles ahí un background de cómo se estudian estas encuestas, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante recordar un poquito como lo que dice Adri y también, no sé qué piensan mucha, pero a mí sí se me hace un poquito raro y un poquito extraño la variación de resultados en comparación obviamente a las encuestas que salieron y los resultados que tuvimos ahorita para la primera vuelta. Entonces, no sé qué piensan ustedes y cómo llega a influir la persona o la entidad que hace las encuestas con los resultados que sacan. Claro, sí, tenés toda la razón. Para el tema de las encuestas, creo que modernamente estamos ante una época en donde las encuestas están en crisis, ¿verdad? Y ya no son tan verídicas, ¿va? Y surgen preguntas, tal y como vos lo decís, Esteban, de quién las hace. Si toman en cuenta suficientes datos, suficientes personas, hacen las preguntas correctas para que las encuestas puedan llegar a tener y gozar de legitimidad, ¿vamos? Y también decías que hay una gran diferencia entre las encuestas de primera vuelta, en las encuestas más relevantes, y los resultados de la contienda electoral. O sea, nosotros no nos imaginábamos una segunda vuelta en donde Semilla se colocara en un tercer lugar, porque el ganador fue el voto nulo, pues, pero fue suficiente para pasar a segunda vuelta, a un Armando Castillo tan alto en las elecciones, que eso también es otro tema, en donde el voto cristiano y el voto deportivo, ¿verdad? Se vio reflejado. Entonces, da para mucho, da para mucho. Sí, cabal, como decías, creo que esta crisis de las encuestas se refleja sobre todo en la encuesta que hace Prensa Libre, sí, que en elecciones anteriores era más o menos acertada. Habían acertado. Pero ahora sí, le habían acertado a varias veces en las elecciones pasadas, pero esta vez solo le pegaron a Sandra Torres, que pues es lo seguro, pero de ahí sí, mal, nada que ver con lo que realmente pasó tras el conteo de los votos. Sí, yo creo que igual ahorita cabal revisando los resultados de la encuesta libre, que es como lo denominan, a la única que le pegaron es a Sandra Torres, y creo que era algo que ya todos esperábamos, que el voto duro que ella ha venido manejando desde la primera vez que se lanzó, desde la segunda vez que se lanzó, ese trabajo que ella ha hecho en el interior del país, que básicamente le asegura siempre poder llegar a segunda vuelta. Porque después aparece en segundo lugar Edmond Mulet, tercer lugar Suri Ríos, aparece en cuarto lugar Meme Conde, y encontramos a Bernardo Arévalo bastante abajo. O sea, realmente esta encuesta no se apega para nada a lo que vimos en los resultados. Yo hablando con Alessandro el día de las elecciones, recuerdo que él me dijo incluso
que tranquilo, que faltaban muchos votos, pero ya era un poquito extraño ver a Bernardo Arévalo en las primeras horas del conteo en un puesto bastante más alto del que esperábamos, y pasaba el tiempo y no bajaba, seguía subiendo. Entonces, yo quiero preguntarles a los tres, porque sí tenía esta duda en cuanto a este tema en específico. ¿Ustedes realmente creen que es producto del financista o producto de quién hace la encuesta los resultados, o si todavía se puede llegar a confiar un poquito en estos organismos, en estas empresas que se dedican precisamente a la recopilación de datos para poder sacar encuestas como la de Prensa Libre, por ejemplo? Yo creo que sí tiene mucho que ver quién las compra, o sea, realmente las personas en general han perdido mucho credibilidad, y han perdido mucho como, le han perdido el sentido a las encuestas, la verdad. Entonces uno también, la OEA también pidió que las consultoras reflejen la calidad y la realidad de las encuestas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí depende mucho de quién las paga. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Adriana, porque es un tema que se presta para mucha manipulación, ¿verdad? Las encuestas ahora, como dije al principio, no tienen tanta credibilidad, ¿verdad? Porque hay un fenómeno actual, incluso dentro de la teoría política, ¿va? Que es que son un medio de manipulación política, influyen a los votantes. La encuesta de Prensa Libre, para la primera vuelta, fue una encuesta que manipuló el voto de gran cantidad de personas, pero a la vez se demostró que no manipularon y al voto fiel, al voto 100% ideológico, como lo era el de Semilla, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente dijo, bueno, hay que votar por los de arriba porque realmente son los únicos que tienen chances de quedar. Ajá. Y nadie se imaginó que un Arévalo en segunda vuelta, pues. Y eso es producto de un deber de fidelidad, tal como vos lo hablabas, de ser firme en cuanto a quién quiero en el gobierno y quién quiero que me represente, ¿no? Sí, lo curioso de las encuestas es que no dependen solo de quién paga por ellas, sino que también al final el resultado es directamente proporcional a quién se las haces. Sumamos, obviamente los resultados no van a ser los mismos acá en la ciudad de Guatemala, que en Reu, que en Escuintla, que en Quiché, y también tiene mucho que ver, y creo que aquí es donde las encuestas pueden caer tal vez no en el error, pero pueden llegar a ser confusas, sino que también la gente a la que se le hacen no es lo mismo, como no es lo mismo hacerse a alguien acá, que en Escuintla, con alguien de una clase social más alta, con una clase más baja. Entonces son varios factores que al final determinan cuál será el resultado de esa encuesta, que tal vez no es tan masiva, pero como ellos la sacan y hacen creer a la gente, como vos decís, manipulan y hacen pensar que es bastante representativo, o sea que eso es lo que se refleja en todo el país. Pero muchos de ustedes no se dieron cuenta cuando votaron los niños, en algunos, que el resultado era totalmente diferente. Ganó Mulet, creo, sí, en las Mulet. elecciones. Sí. Y por los iPads que va a haber. por los iPads. Yo, la verdad es que... Hostia, tu iPad, ¿no? para jugar Fortnite. Entonces, yo igual creo que temas como, pónganse, las encuestas que se realizaron por medio de redes sociales, también en Twitter, yo la verdad que sí he caído en votar ahí por el candidato que yo apoyaba. Entonces, candidato es una palabra muy subjetiva, yo no voy a revelar que el voto es secreto, Alessandro. Entonces yo creo que igual en una encuesta de Twitter, obviamente no puedes tomar eso como un punto de referencia para decir, miren, se espera o el más probable de que gane es este. ¿Por qué? Porque la gente que vota en redes sociales por lo general es gente joven, y creo yo que la mayor parte de encuestas que Semilla ganó en la primera vuelta eran encuestas de redes sociales, encuestas en Twitter, o encuestas que la misma gente de Semilla pasaba a gente que sabían que iba a poner que ellos. Entonces iban generando esta expectativa de que obviamente, miren, nosotros en redes somos fuertes y vamos a ganar, que era algo que no esperábamos, darle credibilidad a una encuesta que se hacía en Facebook, pues, o sea. ¿Y ustedes qué, o sea,
digamos de que toman la información estos encuestadores, pero ¿de dónde la toman? O sea, yo nunca ni llegaron a mi casa, ni llegaron al A mí lugar nunca me donde yo preguntaron trabajaba o en la U. ¿A vos, O sea, ¿Sí te preguntaron? Sí, Hombre, ¿dónde? Ya quería hacernos creer que él había dicho, no. ¿verdad? Hombre, no me preguntaron, la verdad. No, ¿Te ni me hubiera gustado que te interesaba. preguntaran? Sí, Sí. pues obvio, ¿no? pero es Quería que participar. mira, hay pocas personas que participan en las encuestas, va. O sea, los órganos que hacen estas encuestas se van a diferentes partes del país y entrevistan a la gente. Yo creo que también algo que tocaban ustedes al principio es qué clase de preguntas se hacen, qué clase de presión social hay detrás de esas preguntas. Como que te obligan a contestar algo. ¿Qué, decís vos. qué condicionales emplean, verdad? Sí. O sea, porque eso, o sea, condiciona la pregunta, ¿va? Entonces, Ahora, sí. pero ¿ustedes creen que el de Gallup, un empleado, va a llegar hasta la aldea de Chimaltenango? Eso es lo que yo creo, o sea, mira, muchas enquestas te dicen, Algunas se en el llegaron, interior, o sea, pero ¿hasta qué parte, vamos? O sea, es que por eso en las encuestas hay un porcentaje de en qué sector del país fueron, Pero pero, ¿qué- es muy qué te- poco, pero o sea, es muy poco, ¿qué la te- mayor en la capital. ¿qué te sustenta? Ponte, si ellos pusieron, va, el 38% de la gente encuestada fue de Escuintla. ¿Qué te asegura que sí fueron de ahí? Sí. ¿Y qué te asegura que no agarraron un grupo de Mara que era de ellos, digamos? Que o de, posiblemente lo hicieron. que posiblemente, o sea, porque sinceramente nunca se sabe, o sea, no se publican las fotos a mí, aquí andamos encuestando, ¿va? Aquí andamos haciendo esto, entonces, No, ¿qué pero- veracidad? O sea, Pero tampoco van a publicar 30.000 Sí, fotos. ajá. entrevistar pero a te digo que 30.000 por personas, pues. por lo menos tener un respaldo para saber de dónde salió esa gente, No, porque pero a ver, es que el respaldo hay. ¿qué O sea, respaldo? El respaldo nombre hay. de la empresa. Ajá, o sea, hay algunos encuestadores que tienen más de algún respaldo legal. O sea, que yo sepa manipular una encuesta para que llegue a influir en la opinión pública. O sea, manipular una encuesta sin sacarte los datos de la nada. O sea, creo que es ilegal, pues. Delito, decís vos. No sé. Sacó su lado abogado. No, Saludos abogado, compañero. al licenciado. Saludos a uno de nuestros licenciados que nos ha instruido en este tema. Pero yo creo que sí, como vos decís, o sea, ¿qué te impide hacer estas modificaciones? ¿Qué te impide venir y decir, bueno, o sea, obviamente el tema legal es importante, pues, pero, o sea, Claro, y es lo que te decía, es una herramienta de manipulación política. Sí. Pues la verdad, yo ya no creo mucho. O sea, yo desde que salieron las primeras encuestas, yo dije, yo ya no sé en qué creer, porque realmente... sí. Pero es que también, por ejemplo, esta última de Gallup, estábamos hablando con el equipo que era financiada por una fundación, ¿verdad? ¿Y de Entonces quién es la tú fundación? no sabes quién está esa fundación y al final, ¿verdad? Hay manos mañosas ahí, entonces... Fuertes declaraciones. Sí, aunque las encuestas, yo quiero que también entremos ahí a un punto de discusión bastante importante, es la credibilidad que tienen hoy y la credibilidad que pueden llegar a tener el día de mañana. ¿Va? O sea, estas elecciones, la forma de hacer política cambió. Sí. Y es algo que, una premisa, un argumento que vengo sustentando en cada debate, en cada intercambio de ideas. O sea, en 4 años, no sé si se van a usar encuestas, pues. Yo creo que va a ser por redes Sí, igual, sí, o sea, yo no sé creo qué que va a pensar, o ser sea, digital. ya nadie va a ir a caminar, a meterse a los lugares del país, ni Sí. incluso en la ciudad ya nadie lo va a hacer, o sea, ahora la tecnología avanza tanto que va a ser re fácil mandar un link y pedirle a la gente que lo llene Sí, cabal. y que aseguren que es una persona real y que no son solo bots, ¿cómo están? Sí, porque hubo emitidos. varias encuestas, a mí me salieron varias encuestas en Twitter y en Facebook. Y mirabas Netcenters. y a la gran como 30.000 votos y Sí, cosas así. bastante Y gente. como que bastante desequilibrados los porcentajes, como que le tiraban más a uno que al otro. Pero también tiene mucho que ver que la gente se decidiera en la última semana. Todos Sí. andan criticando que las personas se decidieron por su candidato en la última semana, cuando empezaron a hacer más debates en las televisoras aquí en Guatemala. Entonces sí, la gente se percató más, bueno, y ahora sí me toca, ¿verdad? Claro, sí, tenés toda la razón, Adriana, ¿verdad? Entonces vamos a ir a un corte y regresamos. Volvemos con este tema de las encuestas y estábamos hablando aquí detrás de cámaras que las encuestas
son representadas por 1.300 personas, o sea, y somos 9 millones de personas, o sea, y el resto, ¿qué? ¿No dio su opinión? Si pones a votar a 30 personas y esas 30 te dicen que van a votar por Semilla, van a representar el 100% y la puedes publicar y pones en un numerito chiquitito abajo que fueron 300 personas y creas esa expectativa de que, wow, Semilla va a ganar. Sí, claro, o sea, nos referimos a la encuesta de primera vuelta publicada por Prensa Libre, o sea, qué tan increíble fue, pues, por la cantidad de gente que por la cantidad de gente, que eran 1.300 personas, o sea, es casi nada, o sea, no representa ni un 1% de todo el electorado, de todos los que votaron, de todos los que se empadronaron, ¿verdad? Sí, definitivamente si la encuesta la responden 1.300 personas de casi 9 millones posibles que pudiesen responder, no representa, no es un resultado representativo en lo absoluto, no es ni el 1%, como vos bien decías. Y yo estoy seguro, muchachos, que si nos ponemos a revisar ahorita las encuestas, el número de gente que participó lo ponen en una letra como de 2 para que sea lo que menos se note. Entonces, ¿qué credibilidad le vamos a dar a una encuesta si realmente no sabemos o no está tan claro la cantidad de gente que vota? Porque siempre es así, nunca les van a poner un número gigante, 1.300, porque no es conveniente, porque lo primero que van a decir es, ok, esta encuesta no puede ser tomada como válida porque no representa realmente a los más de 9 millones de empadronados que hay en Guate. Claro. ¿Qué fue lo que más les sorprendió, bueno, aparte de Arevalo, de la primera encuesta, de la encuesta de la primera vuelta? O sea, de que las 3 posiciones se la peleaban Mulet, Suri y Sandra, y que al final la persona que estaba en 9º lugar, con un 2-5%, estuviera de candidato en 2º lugar, bueno, en 3er lugar, ¿verdad? Porque en voto nulo ganó en la segunda vuelta, entonces sí, deja mucho que desear, ¿verdad? Las encuestas. O sea, a mí me sorprendió el gran fracaso de Mulet y de Villacorta. Sí. Yo pensé que Villacorta iba a ser en lugar de Arevalo. O sea, yo miraba a Villacorta como una posible, no sé si sorpresa para segunda vuelta. O sea, y otro también que me sorprendió fue Armando Castillo. Yo sinceramente sigo sin saber de dónde salió él. O sea, la influencia de Portillo todavía en la política es muy grande. O sea, igual el voto cristiano lo tuvo el candidato de Dios. Sí, Castillo creo que, o sea, usó el voto, como tú lo dijiste, Ale, del cristiano, pero yo creo que también a costa de hablar mal de otros partidos políticos. Claro. Creo que eso influyó y la gente creó en él, pues, por y ahora, ser cristiano. ¿qué pensás? O sea, ahora ese voto cristiano de Armando Castillo, que tal vez no representa una mayoría como que significativa a la hora de definir un resultado, ¿cómo se va a pelear ese voto cristiano ahora? Eso sería un fenómeno interesante, porque en la encuesta de Prensa Libre, Armando Castillo aparecía con el 5.2% de la intención de voto. ¿Qué lugar había? Creo que había un empate técnico entre como 4 candidatos ahí, ¿va? Aparecía como quinto, cuarto, ¿no? Sí, el empate técnico era entre Victoria, Amílcar, Villacorta y Armando Castillo. Era entre esos 3. Sí. Y ahora, lo que mencionás, Villacorta, ¿por qué perdió? ¿Por qué? Eso lo hablaba mucho. Se tiró su videazo ahí apoyando a Tian. Lo que hizo fue un suicidio político. Totalmente. Sí, o sea, se retiró. Sí, 3 días antes salió apoyando a los Arzú, y creo que yo pensaba, la verdad, que eso lo iba a beneficiar un poco más de lo que lo iba a perjudicar, porque pues Roberto Arzú también tiene una gran comunidad de gente que simpatiza con él, pero lo perjudicó mucho. O sea, yo realmente fue una alianza que no me esperaba. Cuando yo vi el video de Aldo Dávila apoyando a Sebastián Arzú, yo me quedé loco. Yo dije, eran las dos personas menos, o sea, jamás en la vida te imaginas a Aldo Dávila, que es este diputado antisistema, este diputado que se vive peleando con la corrupción con los mismos de siempre, con Sebastián Arzú, que tal vez él se presenta como alguien nuevo en la política, pero que viene de una familia que ha estado metida en la política desde hace mucho tiempo. Entonces era impensable. Sí, ni nosotros nos esperábamos esa alianza, y creo que ellos menos esperaban el resultado que ocasionó ese junte, porque sí, como decís, muerte política totalmente. Le salió el tiro por la culata. Sí. Yo creo que nosotros, bueno, por lo menos yo me decepcioné bastante de los resultados. Era como que si yo hubiera participado ahí de presidente, hubiera quedado hasta el fondo. Sí, fue fuerte. Sí, otro de los temas impresionantes también es lo de Meme Conde. O sea, imagínate, ahora sí nos dimos cuenta, en la encuesta aparecía en 4º lugar.
no está tan lejos de cómo quedó al final. Pero te das cuenta de la estructura que Vamos ha adquirido en estos años. O sea, antes Vamos era un partido, o sea, tal vez era un partido como que reconocido por el tema de que Alejandro Yamatei era su candidato y que ya había como que intentado llegar a la presidencia, pero te das cuenta que ahora ya no es solo la UNE representando una estructura gigante partidaria en el país, sino que ahora también tenemos que tomar en cuenta a Vamos como el partido político quizás más grande en todo el país. Claro, o sea, es el partido de gobierno, o sea, es el partido oficial. Y siempre los partidos oficiales en todos los países son, o sea, tienen una fuerza política impresionante. Y más con la estrategia de los alcaldes que usaron. Sí, o sea, enfocarse ellos en eso, cabrón. reclutaron a una buena cantidad de alcaldes que estaban en funciones, bueno, que están en funciones. Y otra premisa que también les quiero dejar, pero tal vez lo dejamos para otro día, es que en nuestro sistema electoral el alcalde que está siempre y normalmente queda otra vez, o sea, se reelige. Y eso es por el mismo sistema político que tenemos. Porque mucha gente se enfoca en el voto de la presidencia, sí, pero se olvida también del voto de las corporaciones municipales, se olvida también del voto en el Congreso de la República. O sea, y eso es una mala práctica democrática o cívica que tenemos en Guatemala, que siempre elegimos a los mismos alcaldes, buscamos la reelección, o sea, usamos el argumento de es que cambiar por cambiar, y es un lema que usábamos, cambiar por cambiar es ir para atrás, ¿verdad? Ajá. Ese tema de las encuestas da para mucho. No sé qué opinas, Esteban, de las encuestas que sacaron ahorita donde Arévalo tiene el 63%. Mira, yo igual, como ya lo habíamos dicho, yo creo que sí influye bastante quién la paga. O sea, si yo vengo con Javi y te digo, mira Javi, quiero que me hagas este trabajo. Y yo te estoy dando un dinero bastante fuerte para que vos hagas ese trabajo, inevitablemente vos vas a sentir ese sentido como de, que tengo que hacerlo, obviamente tomando una decisión que vaya acorde a la persona que me lo está pagando. En la encuesta que mencionas tú, si no estoy mal, es la de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar un poquito también de quién es el que está detrás de esta fundación, porque incluso en la página de la fundación sale quién es el que los financia y quién es el que dirige a esta fundación. Y como tú decís, el que mueve los hilos de este tema, cabal. Bernardo Arévalo con 63% contra una Sandra Torres que se ve bastante disminuida con un 37%. Entonces, ¿qué pasa, Alessandro, por ejemplo, si yo vengo con vos y te digo, mira, haceme esta encuesta y te doy unos tus 300,000 pesos? Sí. Influencia, o sea... ¿Harías algo para beneficiarme a mí o para claro, quedar bien como conmigo, sabes? Entonces... Sí, hay una presión social, o sea, una presión política de por medio. Y esa encuesta yo la analizaba y miro a Arévalo, creo que no refleja el apoyo que está teniendo. Yo pongo a Arévalo con mucho más porcentaje. Sí, y o sea, la estrategia de Sandra también está... Una premisa que yo he establecido es, muchas de estas elecciones están cantadas. Sí, o sea, se las regalaron a Arévalo. No podemos discutir quién va a ganar, sino por cuánto va a ganar. El mismo enemigo político que ha creado Arévalo, o sea, la misma lucha que él ha promulgado, que él predica es contra la corrupción. Y es por eso que tiene atrás a todo el pueblo, ¿verdad? Y sobre todo a jóvenes que están todavía indecisos en el panorama político, jóvenes que sinceramente no tienen el interés de poder leer, el interés de poder informarse sobre el plan de gobierno de partido Semilla, en este caso. Esa gente que está indecisa, ¿cómo los compras? Con el tema de anticorrupción. Sí. Somos el partido que se va a llevar o va a quitar del poder a este grupo de la élite depravadora que se ha encargado de arruinar a nuestro país por mucho tiempo, y vamos a ponernos nosotros, que somos un grupo de gente no política, que va a actuar en pos del pueblo, pues, o sea, en ayudar al pueblo. Sí, realmente creo que ahorita el gobierno oficial se los puso en bandeja de plata, Arévalo. A todos los jóvenes, adultos que estaban indecisos respecto a quién votar. Creo que la situación que se ha vivido últimamente es fea, lo mires por donde lo mires, lo vea quien lo vea. Es una situación que sabes que no está bien. Claro. Y eso lleva a otras personas que no sabían, que no estaban convencidas, a convencerse. Ajá, a eso sumarle la identidad de Arévalo más el antivoto que tiene Sandra Torres.
¿va? El antivoto que tiene esa señora es brutal, ¿va? Fuerte. Aunque, Pero no sé, Alessandro, Sí, o es sea, tremendo, puede tremendo. haber una sorpresa ahorita porque hay muchas personas, por ejemplo, de conservadoras, de derecha, Exacto. que piensan pensar Y por el ellas, discurso de Sandra de que pasó de ser una persona bastante socialista y ahora a defender los valores de la propiedad privada también, es un patadas de ¿cómo, ahogado. cómo influye ese cambio de ideología tan radical Ay, sí. en ese voto? Que creo yo que en ese voto está verdaderamente la pelea. ¿Cómo Arévalo va a ser capaz de capturar el voto de esas personas que van en contra totalmente de lo que representa el movimiento Semilla, y cómo Sandra Torres tiene que cambiar y ser inteligente al dirigir ese discurso para capturar a esa gente que vela por la propiedad privada, por la Sí. familia, por la vida? Entonces creo que ahí va a estar la verdadera pelea, y esta encuesta siento yo que también puede ser un poco engañosa por lo que hemos dicho. ¿Quién la paga? ¿Alguien sabe quién es el financista de la Fundación Libertad y Desarrollo? Lo habías dicho, bro. Apellido. Entonces, ¿cómo influye que él esté pagando y cómo influye la injerencia política que este personaje ha tenido a lo largo de la historia del Sí. país? Él ha estado intentando Y con ideas globalistas. entrometerse en cómo funciona nuestro país, llegando incluso a dar o aportar cantidades millonarias a partidos, obviamente sin que se sepan, porque si sale él diciendo, miren, yo di tanto dinero a este partido, no es conveniente. Entonces, Sí, obvio, no es conveniente que este personaje venga y diga, le di 10 millones de quetzales a este, porque te echas a todo el mundo encima. Sí. Porque todos saben quién es, pues. el fuego campero. No, ¿sabes, Adriana? Ahorita me pusiste a pensar sobre el antivoto de Sandra Torres. Yo creo que hay algo que me dice que está disminuyendo. Y, ¿sabes? Sí, Yo bastante. tuve un debate sobre eso y fue que el voto de Sandra Torres está disminuyendo gracias a la buena gestión aquí en la capital de Tono Coro. Tono Coro Sí. hizo una campaña, una muy buena campaña, y se vio reflejado. Y sigue haciéndolas. Si vos revisas sus redes, él sigue activo. No es un candidato a la alcaldía que, ok, perdí, me desaparezco y vuelvo a aparecer en 4 años. Él sigue haciendo campañas Sí. y sigue haciendo Proselitismo. como que proselitismo cabal para apoyar a Sandra Torres. Y yo creo que es bastante interesante cómo va a influir los votos que Tono Coro adquirió en la alcaldía para poder dárselos a Sandra Torres en caso de que esos votantes estén indecisos entre si votar por Semilla o por... Como estábamos hablando en el podcast anterior, el vicepresidente es pastor, o sea, ella y uno de sus diputados también son ministros de grandes iglesias aquí en Guatemala, entonces sí tiene bastante... El voto cristiano va a ser Sí. un tema Y interesante. también el voto Sí. conservador. Sí. Tú lo dijiste, o sea, a eso, como que al voto de Sandra Torres, quitémosle el voto conservador. El voto Aquí conservador estamos lo tiene. definidos. Ajá, el voto conservador lo tiene. El voto contrario a ideas de izquierda también lo tiene, porque la gente ha hecho una campaña negra con Semilla, que pues, o sea, los han puesto así como que los malos de la historia, ¿verdad? Y mucha gente está decidiendo su voto con base en la supuesta ideología, no quiero decir liberal, pero de Sandra Torres, que supuesta, Ay, no, ya Cam- son pajas. Camaleónica. Ajá, camaleónica. Cabal. No, sí reiteramos a los oyentes a que realmente razonen su voto, piensen su voto. Está une.com.gt, está, solo meten Movimiento Semilla, les aparece el plan de gobierno, léanlo, también que critiquen, estábamos también Cuestionen. hablando, el cuestionar el por qué, cómo lo van a hacer, en dónde lo van a hacer. Y de dónde van a salir estos fondos, ¿verdad? Así que a todos les reiteramos que estas próximas elecciones realmente razonen su voto. Así que muchas gracias y esperamos que nos sigan acompañando. Bueno, seguimos en este tema acerca del antivoto que creemos que puede tener Sandra, pero a mi propio criterio creo que no, está bajando su antivoto y creo que grupos conservadores, grupos religiosos, incluso grupos militares están apoyando el partido de la UNE. ¿Qué opinan? Sí, mira, yo la verdad creo que es un fenómeno que no nos esperábamos, porque jamás, o sea, era impensable que el sector conservador del país llegara a considerar a Sandra Torres como su candidata. O sea, creo que yo incluso nunca me vi en la necesidad de realmente considerar
por qué partido iba a votar cuando ninguno de los dos me representa, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que ahora es este tema de que Sandra Torres se ha tenido que tirar un poquito a ese lado que no la habíamos visto abarcar, que son ideologías que primero no son congruentes con lo que ella es como política, digamos, pero que está teniendo que adoptar en una medida, como dijo Alessandro, un poco desesperada de captar ese voto que realmente creo que va a ser el influyente en las elecciones de la segunda vuelta. Y no es nuestra candidata, o sea, no, es que Sí. no tenemos opción, o sea, es no votar o votar mal, ¿verdad? Sí. O sea, Hay mucha gente de la cual yo realmente nunca esperaba que dijeran yo voy a votar por Sandra Torres en estas elecciones, pero como bien mencionan, no hay otra opción pues, y creo que en estos tiempos es bastante importante tener bien definidos tus ideales. Hace un rato hablábamos del voto nulo o incluso del abstencionismo. ¿Qué haces cuando ni uno ni el otro te representan? ¿A qué acudís? El voto nulo es una acción legítima, tal vez ahorita no sirva de mucho, pero sigue dando un mensaje claro. Se muestra que no estamos de acuerdo con lo que hay. Sí, tenés toda la razón y es algo una tesis que yo comparto. Y mucha gente o dice o A o B, o votamos a uno o votamos a otro. Pero yo, y lo he hablado con vos, Javier, o sea, el voto nulo es una acción legítima. O sea, al que nos está escuchando, al que nos está viendo, si usted no tiene alguna simpatía o no comparte los mismos ideales con alguno de los planes de gobierno, alguno de los partidos políticos, puede votar nulo. O sea, es cierto, el voto nulo ahorita en la segunda vuelta no sirve, pero por lo menos puede mostrar su inconformidad con el sistema. El voto nulo es y va a seguir siendo una buena acción en una sociedad. pero yo creo que puede hacer mucho daño ahorita, o sea, realmente, a mi propio criterio, de verdad, o sea, sería no tan responsable llamar al voto nulo en este momento tan crítico dentro de los dos partidos. O sea, yo sigo con esa, Sí. con esa misma... Mira, yo perspectiva. creo que sí, ahorita, como dijo Javier, el voto nulo no va a ser ni que Semilla pierda, ni que la UNE pierda, pero pudimos ver en la primera vuelta que el que te diga que ganó Sandra, el que te diga que ganó Arévalo, está mintiendo. Sí. Es una gran paja, mucha. Sí, sinceramente, ganó la inconformidad de todo el país con las opciones que habían para esta segunda vuelta. Obviamente pudo haber influido mucho el tema de que Carlos Pineda, con la cantidad de gente que él tenía, y Roberto Arzú, ponete, hayan llamado a ese voto nulo para que el país realmente demostrara que las acciones legales que se tomaron en contra de esos dos candidatos que iban tan fuerte, que sería un tema bastante interesante para abarcar en otro episodio. ¿Cómo influyeron estas cosas en que el voto nulo ganara de una manera tan abrumadora? O sea, si nadie se esperaba que Arévalo llegara, mucho menos tal vez la gente esperaba que el voto nulo fuera tan enfático y tan fuerte, Claro, para decir que Guatemala no está conforme con lo que hay y realmente no contamos, o la gente que votó nulo no contaba con una opción real para poder votar. Claro, o sea, sí. En cuanto a mi comentario anterior, muchacho, yo no estaba llamando así, tal cual, al voto Sí, nulo. por favor, aclarame eso. Solo, porque- solo estaba diciendo que si no tienen por quién votar o no simpatizan con nadie, simplemente no voten por ellos. Sigue siendo algo que podés hacer, es algo legítimo Sí. para hacer. Ajá, No es o sea, recomendable ahorita no, porque... No estoy llamando al voto nulo, sino que usted no quiere votar por ninguno de los dos, no vote ya. O sea, no hay una presión de por medio. Tal vez sí, podemos hablar y entrar al tema de si el voto nulo, llamar el voto nulo puede hacer un daño y puede beneficiar a cierto candidato con el cual no simpatizo. Pero, o sea, esa es la cuestión. Sí, mira, yo pienso con el voto nulo, tal vez sí es cierto que Carlos Pineda y Roberto Arzú tuvieron cierta influencia al hacer ese llamado al voto nulo, pero creo que el malestar general que ha habido en toda la población a nivel nacional durante estos últimos 3 años, ya casi 4, es bastante pronunciado. Ya están hartos todos. Sí, están hartos no solo del gobierno actual, sino que están hartos de la clase política en general. Sí. Entonces creo que eso se reflejó bastante en el voto Sí, nulo bastante. y claro, Carlos Pineda y Roberto Arzú solo llegaron a agitar ese malestar y volverlo aún mayor. Y el voto nulo, y a eso sumar el voto nulo y el voto en blanco, que también Sí. demuestran una inconformidad. O sea, y el voto nulo más el voto blanco fueron, casi llegan al 25% Sí. de todo el electorado. O sea, eso es un montón. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Semilla no hubiera estado? Esos
O sea, esos 600,000 Ah. votos y algo que fueron para ellos, Ok. ¿te imaginas que hubieran sido para el voto nulo? Que realmente gente que no se sentía identificada con nadie. O sea, el hartazgo en este país ya es muy Mucha, grande, creo yo. pero detrás de Semilla era Vox, o sea, Vox y Semilla sí se estaban peleando duro, o sea, también había ahí un poco de roce entre estos dos partidos, o sea, la gente estaba por Vox o por... Sí, vos Vos, es el ah, de Villacorta, si no estoy Villacorta, mal. sí, pero vos iba bien hasta que Villacorta se juntó con Tian. Y sacó su video del taekwondo. Entonces, yo creo que eso, pues, o sea, eso sí es, creo que es el mayor ejemplo en esas elecciones de muerte política. O sea, si no hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado? ¿Te imaginas? Hubieran llegado a segunda vuelta. O sea, Bueno, Fue un poquita. evento canónico. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, muchachos, yo tenía una pregunta para los tres y yo quiero saber qué piensan ustedes sobre, obviamente ya se tocó bastante superficialmente, el papel que tuvieron estos actores políticos que no pudieron participar, que no se vieron reflejados en las encuestas que salieron ya en las últimas semanas previas, pero quiero saber qué piensan ustedes de cómo influyeron ellos y qué hubiera pasado si hubieran estado también en las encuestas. De los tres primeros, así tú. O sea, Pineda, Arzú y Telma Cabrera, que creo que también es Uf. De los que importante sacaron. mencionar. Ujú. Creo que hubiera sido igual, o sea, votar por el menos peor, la verdad, porque yo no era muy partidaria ni de Pineda ni de Arzú, o sea, yo sí estaba de feliz. Entonces tenías tu convicción, Yo sí. o sea, ya andan tirando. ¿Verdad? Pero sí, Sí. o sea, yo creo que es algo que no se esperaba. Sí, yo pienso que el voto nulo fue una mezcla de los tres. Sí. Y añadirle un condimento extra. Que hay gente que realmente votó nulo porque no simpatizaba con Sí. nadie. Y otro condimento, ponete, es la inconformidad con el sistema. Que vos decís, y buen argumento, que esto viene no solo de esta elección, sino de elecciones pasadas. O Todos sea, los gobiernos que han pasado. Y que no- cabal, o sea, los gobiernos, los últimos gobiernos han pasado a segunda vuelta con unos porcentajes que vos decís, la gran, ¿será que Sí. democráticamente sí Es muy poca representan al pueblo que los eligió, sí representan a toda Guatemala? ¿Va? No lo sé, también, si ustedes se recuerdan, hace 4 años Telma Cabrera sí estaba también dura. Esa alcanzó señora. muchos votos. O sea, yo creo que también parte... ¿Qué lugar quedó? Sí, cuarto lugar. Yo creo que también parte de los votos de Telma Cabrera se fueron a Semilla. Yo sí creo Sí, que sí, Semilla fue muy bastante. inteligente en realizar una alianza o en hablar con ese partido para que algunos votos, quizás no todos, porque obviamente no se puede obligar a alguien a votar, pero yo sí creo que parte del electorado de MLP o tiró por el camino de Winac con Amílcar Pop o tiró por el lado de Semilla, pero obviamente es impensable que alguien votante del MLP votara por Meme Conde, pues, o sea, ellos dos se jugaron esa Son parte. extremos, fíjate, son extremos Sí. del mismo lado, porque Sí. por un lado tenés a una izquierda radical como lo es el MLP y Winac. Winac, ¿verdad? Y por el otro tenés a una izquierda caquera, progresista, pues, Literal. o sea, y mucha Socialdemócrata. mucha gente me dice, no, hombre, ¿cómo le decís caqueros? Que no sé qué, es que... Sí, o sea, es que Qué de boquita. verdad. sí. Pero Sí, sí, o Es una sea, tesis que puedo afirmar. son los socialistas modernos y cool, ¿vaos? O sea, ya no es Sí. esta persona que se acerca a vos y te habla sobre, mire, o sea, los pueblos indígenas tienen que tener un poquito más de apoyo, tenemos que quitarle a estos que son malos para darle a la gente que sufre. Y te aparece un señor, buena onda, cool, el tío Bernie, que TikTok, que esto, y se presenta como un movimiento fresco, un movimiento que le llega a esos jóvenes Y que no renovado. están, y renovado, cabal, que no, como dicen ellos, ¿va? Son antisistema, anticorrupción, anti los mismos de siempre. Yo creo que ese es el principal discurso de esta gente. Y lo cambian, no solo para ayudar a los que no tienen, porque o sea, esa es una condición de Guatemala, o sea, triste, pero es verdad, que hay mucha gente desfavorecida en este país, ¿verdad? Pero Sí. y una mala idea que también tiene todos los guatemaltecos es que la izquierda no es la única ideología que puede ayudar a la gente que realmente no necesita o no... pues, o sea, no tiene nada, ¿verdad? Porque una derecha buena, una derecha recta, Renovada también. renovada, sí puede hacer eso. O sea,
hay una contraposición entre varios principios, entre el principio el intervencionismo, que el Estado debe ayudar a los que no lo tienen, y el principio de subsidiariedad, que habla el de la derecha. El Estado te va a ayudar cuando lo necesites. Y no, o sea, esa premisa de que todos te digan que los únicos que ayudan a los pobres o que ayudan a los desfavorecidos es la izquierda, eso es paja. mentira. Es una gran mentira. Y quien te diga eso, te está diciendo una gran paja, pues. La derecha también puede. Sí, pero creo que no lo han hecho, ¿sabes? Vos ponete, la izquierda te dice este discurso, la madre, somos este señor que te va a ayudar, que se fija en los pobres, que no se encarga de apoyar solo a los que ya tienen, sino que somos este señor amable, buena onda, que te abraza, que te va a cuidar y que te va a dar todo lo que necesites. Pero a la larga lo hemos visto. Hay muchos ejemplos de países que intentaron aplicar estas ideas y han sido un total fracaso, y en vez de ayudar a los pobres terminan creando más pobreza y terminan básicamente arruinando a un país. Sí, lastimosamente aquí no hemos visto una buena derecha, esas que decís que ayuden realmente en varios años. Llevamos varios años en una es la misma derecha rancia, ¿vos? Sí, es lo mismo que llevamos como con los últimos 20 años, pues, o sea, no se ha visto un cambio que realmente marque una diferencia de cómo se hace política, cómo se presenta la derecha. Que al final, como decís, vienen siendo los mismos personajes por varias décadas. Derecha rancia, esa es la palabra. Sí, fíjate que yo creo que derecha no es. Yo creo que no es una derecha. O sea, yo sí creo que aquí se apropian de los no hay ideales. una derecha. Sí. O sea, aquí ni la economía es derecha. Y es necesario que ya surja algo que nos represente de verdad. O sea, que no solo usen los ideales para hablar y capturar votos. Sí, es que aquí tenemos una derecha que se ha encargado, bueno, no derecha, sino una ideología que se ha encargado de aparentar ser de derecha, y una ideología totalmente arbitraria, privilegiada y corrupta. Y eso es culpa de los gobernantes de hoy en día, que se han encargado de decir, bueno, nosotros somos de derecha, y deslegitiman y desnaturalizan tal vez el verdadero sentir de una derecha. Creo que la gente tiene que estar también consciente de que ellos son sus propios arquitectos, ¿verdad?, de su vida, y que ellos tienen que, por más dura que sea la vida, o sea, trabajar y desarrollarse ellos académicamente, personalmente, y que no esperen de que el Estado Padre, ¿verdad?, venga a rescatarlos, ¿verdad? Sí, yo creo que en parte por la gente se mantiene estética, no se mueven. Sí. O sea, y creo que eso en parte también es por la falta de educación que hay en el país. O sea, la gente, al no tener bien definido tal vez ideales, creencias, la educación, espera que venga alguien y les diga qué hacer. En cambio, si vos tenés lo más básico, si tenés una educación, si tienes principios bien fundados, entonces te vas a mover vos solo. No vas a estar esperando a que venga alguien y te mueva para que hagas algo. Claro. Vos tomás tu propio impulso. Sí, tenés toda la razón. Lo que necesitamos, tal vez dejando ya la lucha ideológica, es unirnos y ver como población planes de gobierno que sean proporcionales a las condiciones que Guatemala necesita y eficaces en cuanto a lo que las comunidades de Guatemala necesitan, ¿verdad? Hay que adecuar la realidad a un plan de gobierno. Sí, y yo creo que realmente nosotros, los jóvenes, somos los que de verdad vamos a hacer el cambio, y por eso es que los queremos tal vez instar un poquito a los oyentes a que se incluyan, se metan, se involucren, porque nosotros 4 somos patojos como todos ustedes, o sea, vamos a la U, tenemos tareas, el fin de nos gusta salir a hacer cosas, entonces si nosotros 4 pudimos, creo que todos podemos involucrarnos, hacer un cambio en el país, porque de verdad o nos metemos o nos van a pegar una arrastrada fea, y creo que nadie quiere eso. Involucrémonos. Involúcrense. Recuerden involucrarse siempre. Muchas gracias muchachos, por estar aquí en un podcast más, y esperemos que les siga gustando a ustedes, los oyentes. Un placer. Saludos. Saludos, amigos. Nos vemos.